poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Seguimos con estos estudios impactantes de la palabra del Señor. En esta mañana nos toca ver el mensaje número 12 de Descubriendo el Corazón de Dios. Estos mensajes nos ayudan a entender el amor tan grande del Señor. Y así como lo hemos estado viendo que a través del pueblo de Israel, cómo se manifiesta con el pueblo de Israel, también se manifiesta con nosotros. ¿Cómo se manifestó ese amor tan grande para el pueblo de Israel en aquellos días cuando ellos estuvieron en esclavitud? Dice que Dios escuchó el clamor, el gemido de aquel pueblo que estaba sometido al imperio egipcio, en esos grandes esfuerzos físicos, en esa esclavitud, bajo el imperio de este rey de aquellos días, ¿no? El imperio que estaba dirigido por Faraón. Ahora, Dios en Oseas capítulo 11, versículo 1, lo dijo bien claro: desde que fue pequeño a mi hijo, considerándolo hacia Israel, yo lo amé, y desde Egipto lo había llamado. Y por eso vemos cómo Dios planifica todo esto para sacarle a libertad al pueblo de Israel. Entonces levanta a este siervo Moisés, y ahora con esas grandezas, con ese poder maravilloso, demostrando su poder sobre Faraón, sobre los egipcios, demostrando las grandes señales y milagros, le saca a libertad. Pero ¿cómo procedió? Nosotros, para entender esto, quisiéramos analizar a través de la historia de cómo Dios procedió con el pueblo de Israel. Sabemos que hizo estas grandes señales, estos grandes milagros, y los trasladó hasta el lugar donde tenían que pasar el mar rojo, atravesar ese mar rojo, camino a la tierra prometida. Pero hermanos, ¿saben qué? En aquel momento ellos encontraron una gran dificultad. ¿Qué hicieron en ese momento? Estas personas empezaron a desesperarse. Conocían todo el poder que había desarrollado el Señor allá en Egipto contra ese imperio, defendiéndoles a ellos, pero acá empezaron a temer ante la adversidad que se les presentó. No estuvieron convencidos de que Dios podía también liberarlos de esa condición, de esta situación. No estuvieron convencidos de que Dios podía pelear esa batalla que ahora tenían que enfrentar. ¿Cuántos creen que el Señor pelea nuestras batallas? Y para que nosotros entendamos esto, vamos a ver este mensaje que lleva por título: Dios peleará por ti. Sabemos que diariamente nosotros podemos enfrentar batallas, situaciones críticas. En muchas ocasiones nosotros hemos pasado problemas grandes. Pero ¿cómo es la respuesta nuestra cuando vienen los problemas? Para ver esto, cómo respondieron los habitantes del pueblo de Israel, quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Vamos a ver hoy el capítulo 14, los versículos del 10 hasta el 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a pedir que el Señor nos dirija en este estudio. Por eso quiero que cierren sus ojitos en el lugar donde están y digámosle: amado Rey, Dios Todopoderoso, entregamos este mensaje en tus santas manos, mi Señor, para que a través de esta porción bíblica sea usted llevándonos una palabra para ponerlo en práctica y vencer nuestras batallas diarias que tenemos. Te lo pedimos todo esto, amado Dios, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a ver a través de esta historia las respuestas que el hombre da cuando enfrenta varias situaciones críticas, ante las adversidades. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos rodeados de problemas? Considerando, hermanos, que tenemos un Dios que nos puede dar la victoria, nosotros no consideramos solo esto, la victoria, sino también tenemos algunas reacciones. Vamos a ver entonces en esta mañana 3 reacciones que tenemos cuando estamos rodeados de grandes problemas. Y a través del texto que lo hemos dado lectura, ¿cómo reaccionó el pueblo? Y la primera reacción que encontramos aquí es una reacción de temor. Desesperados claman a Dios por temor. Eso es algo normal cuando nosotros estamos rodeados de un problema. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes esto? Estando en problemas, varias situaciones críticas están atravesando en su vida. ¿Cómo responden ustedes? Empiezan a temer, a desesperarse. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel en este momento. El versículo 10, ¿qué hicieron ellos? ¿Cuándo empezaron a temer? Versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y luego dice: y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Vivámoslo esto, que era lo que estaba pasando. Y para esto es necesario recordar un poco la historia, ¿no? ¿De dónde está saliendo el pueblo de Israel? De la cautividad a la que le había sometido Faraón. Varios mensajes le envió a través de Moisés Dios a Faraón para que le dejara en libertad al pueblo. Pero ¿qué hizo Faraón? No le dejó en libertad hasta cuando vino esta plaga que terminó con los primogénitos. Dice que hubo llanto, dolor en todo el pueblo egipcio. Y entonces pues todos los habitantes se fueron contra Faraón, y Faraón también dijo: pues estos israelitas nos están causando tanto malestar, más bien dejémosle que se marche. Y ante esto, ya con el permiso de Faraón, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Empezó a salir hacia donde Dios le estaba dirigiendo. Una vez que empieza la salida, Dios le acompaña en todo este trayecto. ¿Cómo le acompañó? En medio de ese desierto, caminando esos días, día y noche, le iba protegiendo con una nube, y en la noche también iluminándole con una columna de fuego. Hasta cuando llegaron a un lugar donde Dios lo había dirigido a través de Moisés. Moisés recibe la palabra de Dios y le dirige al pueblo a un lugar tan incómodo. Ellos estaban saliendo hacia la tierra prometida. Sabemos que si ellos tomaban recto el camino, iban a llegar pronto. Se les acortaba el camino, la distancia. Además de eso, no hubieran pasado el Mar Rojo, porque podían pasar por tierra seca. Pero Dios tenía un propósito que les hace dar la vuelta y les envía a un lugar tan difícil. ¿A dónde le envió? Sería bueno de que veamos los primeros versículos. Éxodo 14, versículo 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen hasta delante de Piairod, entre Migdol y el mar, hacia Balsefón. Delante de él acamparán junto al mar.
está dándonos aquí unos puntos, unos nombres. Esto está refiriéndose a montañas que estaban en aquel lugar. Piairot. Yo estaba viendo los mapas y estaba meditando en lo que había pasado todo este pueblo de Israel. Dice que de lado a lado había montañas. De lado a lado había montañas y en el medio había un pequeño camino que se introducía hacia a esta playa donde tenían que ellos acampar. Y caminando en este trayecto, estas montañas tenían una considerable distancia. Es aquí cuando ellos están caminando y regresan a ver hacia atrás. ¿A quién ven atrás? A Faraón. ¿Con qué finalidad venía Faraón atrás? Con la finalidad de hacerles volver a la esclavitud. Y ahora pues les sometería a mayores esfuerzos. ¿Cómo se sentirían ustedes ante esta situación? Ya les pongo el panorama. Montaña de lado a izquierda y a derecha. Y atrás, ¿quién venía? Faraón. No venía solamente él, venía una caballería completa, un ejército poderoso completo. Y ellos hacia adelante, ¿qué tenían? El mar. No había escapatoria, no había salida. Y por eso Dios mismo dice en el versículo 3, esto dirá Faraón. En el versículo 3, capítulo 14, versículo 3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y esto estaban viviéndolo literalmente. ¿Sí me entendieron el escenario que les presento? No había salida para ellos. ¿Qué era lo normal que sintieran todos aquellos que estaban caminando? Miedo, temor. Es así como nosotros enfrentamos las situaciones adversas. Cuando vemos la situación crítica y ya no vemos salida, ¿cómo se siente la persona? Desesperado. Aquí ellos, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Clamarían ellos por fe. Esa es la pregunta, la reflexión que debemos hacer. ¿Clamarían ellos por fe, convencidos de que Dios les iba a salvar? Ellos sí clamaron porque tenían la necesidad de que les rescaten de esta situación, que les salven, ¿no? Pero no sé si había fe. Yo creo que no había fe por la reacción que tienen después y el reclamo que le hacen a Moisés. Nosotros también en ciertas situaciones, hermanos, entramos en pánicos, invadidos por el miedo. Y aquí tenemos que aprender de estas experiencias, de estas historias. Nunca nos dejemos dominar por el miedo ante la situación adversa. ¿Acaso no decimos nosotros que Dios es aquel que pelea nuestras batallas? ¿Y por qué dudamos en aquel momento que estamos rodeados del problema? ¿Es necesario clamar? Sí. Pero no nos dejemos invadir de ese pánico. Nosotros cuando nos dejamos dominar del miedo, hermanos, como que nos bloqueamos y no tenemos la capacidad para seguir hacia adelante. Por eso hay muchas personas que han caminado hacia atrás, están fracasadas en la vida porque se han dejado dominar del miedo. En esta vida, hermanos, tenemos que saltar varios escollos que serán difíciles atravesarlos. Pero con Dios lo podemos hacer. No nos dejemos de vencer de aquellas adversidades. No tengamos miedo a la situación crítica, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso con nosotros. Piensan lo peor y ven muy cerca la destrucción. Esto es lo que pensaron ellos. Miraron hacia atrás, vieron el enemigo cerca y ahora ¿qué pensaron? Versículo 11, la primera parte. Estamos en el Éxodo 14, versículo 11. La primera parte dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Qué vieron ellos? Vieron la muerte. Para ellos ya no había escapatoria. Y por eso les decía, estarían clamando por fe ellos.
Por desesperación, por el miedo. Y esto es natural en muchas personas. Cuando están impactados por un problema, inmediatamente levantan un clamor. A veces no lo hacen porque tienen esa profunda fe, sino porque les invade el temor. Ellos vieron aquí la muerte. Hay muchas personas, hermanos, que ya cuando viene el problema, predicen su futuro. Ellos estaban ya prediciendo su futuro. No había sepulcros allá en Egipto para que allá mismo muramos nosotros y nos traes acá. Es lo que dijeron ellos. ¿Qué reacción, hermanos? Estas son las reacciones que no debemos nosotros tomar en esos momentos de adversidad. Los más grandes siervos de Dios en ocasiones han tenido temor, pero no debemos aprender de aquellas situaciones. ¿Tenemos a un Dios todopoderoso que nos puede proteger de esa situación? Sí lo va a hacer, hermanos. Y veamos el ejemplo de Elías, para que podamos nosotros aprender de aquello y evitar tomar aquella decisión, ¿no? Veamos en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Dice la palabra: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Qué historia está narrando? Estamos hablando del profeta Elías. ¿Ustedes conocen la historia de Elías? ¿Quién fue Elías? Elías fue un siervo de Dios. Dios lo utilizó grandemente a través de él. Dios hizo ver también su poder. ¿Qué hizo antes de esto Elías? Había orado para que venga la lluvia en aquel día cuando llegó ese juicio de parte de Dios para ese pueblo y no hubo por 3 años lluvia. Oró y vino la lluvia. Le somete a prueba a estos dioses paganos, les gana él en esta prueba y también vence, les mata a todos los profetas de Baal. Vemos aquí el poder tan grande que tenía Elías con Dios. Pero ante una amenaza de esta mujer que le dice que le va a ver como esos profetas que tú mataste, esta persona teme porque sintió miedo, ¿no? Tuvo temor. ¿Y hasta qué situación fue a parar él? ¿Qué enfrentó? Yo puedo decir que él estuvo en depresión por los versículos siguientes. Porque dice que él después de esto se acostó debajo de un enebro y estando en ese lugar decía: Señor, mejor quítame la vida. Solo una persona que está en depresión puede decir esto, que está profundamente afligida. ¿Se dan cuenta que hasta los más grandes siervos de Dios en algún momento pueden temer a las adversidades? Esta es una respuesta que nosotros podemos dar el momento que estamos en adversidad. Pero no desconfiemos de nuestro Dios. Él es poderoso y Él está en todo momento para protegernos y sacarnos de las adversidades. Otra reacción que vemos aquí, dentro de esta reacción de temor, que fácilmente se olvidan del grandioso poder de Dios. Fácilmente. ¡Qué poder grandioso! ¿Cuántas maravillas vieron los israelitas en el territorio egipcio? Cuando ellos estuvieron en ese lugar, ¿qué experiencias tuvieron? Las plagas estaban azotándole al imperio egipcio, a Faraón, y ellos en el lugar donde vivían, en Gosén, no fueron afectados por las plagas. ¿Estaba o no estaba la mano poderosa de Dios protegiéndole? Y acá se olvidaron de todo esto. Decíamos lo de Elías, ¿no? ¿Cuántas cosas hizo Elías por el poder de Dios, Dios manifestándose en él, y después tuvo miedo ante una amenaza? Fácilmente nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho en sus vidas? Es la pregunta ahora. ¿Ustedes han experimentado la mano poderosa de Dios? Ayudándoles en esos momentos de dificultad, dándoles salida a los problemas en otras ocasiones. Esto es un aliciente, las fuerzas que tenemos nosotros para superar los momentos difíciles que vengan a futuro, hermanos. Nunca nos olvidemos de esas grandiosas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La primera reacción que vemos entonces aquí
Es del temor que les invade. Desesperados claman a Dios por temor. Y vemos una segunda reacción. Reniegan y buscan culpables del problema. Y centrémonos primeramente en lo que pasó acá en la historia del pueblo de Israel. Ya sabemos que ellos estaban rodeados de un problema y no encontraban salida. Según ellos, no había salida para este problema. Ellos estaban viendo ya la muerte. Dice el versículo 11, todo el 11 podemos verlo, y el 12, dice: y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Nos has sacado de Egipto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿A quién le estaban culpando de este problema? Directamente a Moisés. ¿Fue Moisés aquel que le llevó a ese lugar? Bueno, podemos decir que sí, pero fue bajo la instrucción de Dios. Moisés estaba escuchando la voz de Dios y cumpliendo con lo que Dios le pedía que haga. Entonces, en todo esto vemos un propósito. Nunca culpemos a las otras personas de las situaciones críticas que nos pasen. Vemos esto muy a menudo en algunas partes, en algunos hogares, en algunas personas, ¿no? Y luego dice el versículo 12: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y aquí veamos algunas enseñanzas más. Estas personas reniegan, les decía, estaban renegando en contra de Moisés, buscando también un culpable, y lo señalaron a Moisés. Y por eso podemos decir nosotros que hay personas que reclaman con dureza a quien creen que es el responsable del problema. Y esta imagen es excelente, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando las situaciones se vuelven críticas en los hogares, del uno al otro se acusan del problema. La pregunta es, ¿esto les ayuda a salir de la situación crítica? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se sentiría Moisés el momento que los demás le dicen, pues tú eres el responsable? ¿No te decíamos que era mejor estar aquí sirviéndole a los egipcios antes de que nos saques a ese lugar? ¿Cómo creen que se sintió él? En lugar de tener a ese pueblo que le apoye y decir, pues sí, hemos visto la mano de poder de nuestro Dios. Allá en Egipto nos protegió en medio de esa adversidad, en esas plagas. Él nos dio la protección. Eso no lo dijeron. En lugar de apoyarse del uno al otro, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a señalarse. Y no solamente en el hogar, en nuestros trabajos. Cuando algo pasó, algo no salió bien, enseguida le culpamos a la persona que hizo algo inadecuado, ¿no? Detrás de eso Dios tendrá algún propósito. Les decía, ¿quién les llevó a ese lugar inaccesible, a ese lugar donde no tenían escapatoria? Fue Dios, porque tenía un gran plan para ellos. Un propósito especial, glorificarse Dios mismo a través del pueblo de Israel. No reneguemos, hermanos, a los problemas. Sepamos enfrentarlos. Ya vamos a ver cómo tenemos que enfrentarlo. Hay muchas personas que han actuado de esa manera, ¿no? Nunca debe ser un ejemplo a seguir esto de renegar o encontrar un culpable. Dios siempre dice que las cosas lo tomemos con calma, que no nos dejemos dominar de la ira. Y veamos este Salmo 37, 7 y 8. Pero me es necesario también citarle el 5. En el libro de los Salmos 37, 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo de
salmo, de esta palabra de Dios, que nos tranquilicemos, hermanos. Nada sacamos nosotros buscando culpables, señalándole a la persona. Más bien tenemos que ahí unirnos. Qué hermoso hubiera sido que todo este pueblo se hubiera unido a Moisés, ¿no? Y juntos hubieran enfrentado esta situación de la misma manera. ¿Reniegan de la fe? ¿Desconfían del poder de Dios? ¿Cuántas personas no han dado un paso atrás en el cristianismo porque se han visto rodeados de problemas y piensan que Dios ya no está con ellos? Se olvidaron de las grandes cosas que Dios ha hecho en anteriores ocasiones. Hay muchas personas que estando en la iglesia les llegó una situación crítica y se han vuelto al mundo. Mejor estaba en ese lugar. Eso es lo que dijeron ellos, ¿no? En el versículo 12 sí lo dice claramente. ¿Sí? ¿No es esto acaso lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mejor nos fuera. ¿Cuál era la condición de ellos? Estaban en esclavitud, sometidos a grandes trabajos, a grandes esfuerzos. ¿Cuál era el trabajo de ellos? De fabricar estos ladrillos. Imagínense en estar metidos ahí, junto al horno, haciendo ese trabajo difícil todos los días. Y dicen, pues, prefiero estar en esa condición que estar creyéndote a ti, estando aquí, rodeado de este problema, caminando hacia la libertad. En muchas ocasiones nosotros hemos renegado de la fe. Les decíamos anteriormente, hemos buscado culpables. Les cuento que en cierta ocasión había una persona que trabajaba como operario en un taller de estructuras metálicas, y esta persona era de confianza del dueño. La esposa conocía que él era un excelente trabajador. El jefe de él le explotaba. No era bien remunerado este varón, a pesar de que desarrollaba de una forma excelente su trabajo. Y entonces la esposa le dice, en lugar de estar siendo explotado, esclavizado hoy en tu trabajo, ¿por qué mejor no renuncias y te pones tu taller propio? El hombre, este esposo, le escuchó la sugerencia de la esposa. Hicieron un crédito, se pusieron un taller. ¿Y cómo creen que les fue los primeros días? No tenían dinero ni para sustentarse, mucho más para pagar el crédito adquirido. Ante esto, ¿qué creen que hizo el esposo? Empezó a renegar y le señaló a la esposa: tu culpa es, esta situación la estamos pasando porque tú me dijiste, bien estaba con él, trabajando, recibiendo mi sueldo, pero estaba esclavizado allá. Y no podía desarrollarse más él, no podía buscar más recursos, adquirir más recursos. Pasó el tiempo, hermanos. Le estoy contando esto de unos 10 años atrás hasta el momento. El momento tienen un gran taller ellos. Nunca nos desanimemos cuando empecemos un negocio. Nunca nos desanimemos cuando en algo que estamos haciendo se presenta un momento adverso. Nunca busquemos un responsable. Siempre en la fe en Cristo nosotros sigamos adelante, porque sabemos que Él nos va a dar la salida en esos momentos difíciles y nos va a proyectar al éxito. A veces pensamos que Dios nos abandona, y aquí vamos a ver el ejemplo de otro siervo que dudó de la mano salvadora de Dios. Dudó de que la presencia de Dios esté con ellos. Veamos en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 13. Jueces capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Quién está hablando aquí? Gedeón. Saben que después él va a alcanzar una gran victoria con pocos hombres ante un ejército numeroso. Pero aquí, ¿por qué reacciona de esa manera? Porque estaba rodeado de este problema. Los madianitas y los amalecitas haciéndole la vida imposible a ellos. Y dice, pues ahora ellos están fastidiándonos y nada, no tenemos salida. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Dios nos ha abandonado. Nunca pensemos que Dios nos abandona. La palabra de Dios es clara en decirnos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la verdad que debemos nosotros llevar en nuestro corazón, que Dios está presente en todo lugar, en nuestras vidas a cada instante, está para extendernos su mano y favorecernos en las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, hermanos, sigamos firmes y no aprendamos de estas reacciones negativas ante los problemas. Y ahora sí queremos ver la reacción que debemos tener nosotros cuando se presenten las dificultades. Confían y dependen totalmente en Dios ante la adversidad. ¿Quién tuvo esta confianza aquí? Fue Moisés. Él es el ejemplo de fe para nosotros. Por eso esto está registrado también en el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe. Nunca perdamos la fe. Siempre vamos nosotros a tomar esa convicción, a tener esa convicción que tuvo el siervo Moisés. Veamos entonces en los versículos siguientes cómo responde él. Dice el versículo 13, Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos de ustedes creen esta verdad? ¿Es Dios aquel que pelea nuestras batallas? Ahora, Moisés sabía cómo Dios le iba a sacar de esta situación incómoda. Ante la reacción que tuvo, él ya sabía, estaba informado de cómo lo iba a sacar. Tal vez Dios llegó a través de una voz una noche antes y le dijo: voy a partir el mar y por ahí van a escaparse. No, él no sabía, hermanos. Él no tenía ninguna información. ¿Por qué reaccionó de esta manera? Era por la convicción que él tenía y por las grandezas que ya había hecho a través del poder de Dios con esa vara que tenía en sus manos. ¿Cómo van a ser liberados ellos? Dios le va a ordenar. Ahora solamente él lo que tenía que hacer es seguir las instrucciones de Dios. Siempre estemos dispuestos a recibir la instrucción de Dios y aplicarla en nuestras vidas para salir de esos momentos difíciles. Y aquí veo algo excelente. Mientras los otros clamaron, y supongamos que ellos estaban orando, pidiendo a Dios que les libre, Moisés en este momento no les dice: doblen sus rodillas, sino pónganse firmes en su fe. Y ahora les va a enviar a actuar. Dios mismo le va a decir: actúen. Hay momentos en los cuales nosotros debemos dejar de orar, hermanos. No les estoy diciendo que no oren. Tenemos que orar, sí, pero a través de la oración Dios nos dirige y tenemos que actuar, hermanos. Moisés va a actuar para sacarle a libertad al pueblo. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe. Aunque los problemas les asedien, no se atemorizan y se mantienen firmes en la fe. Esa es la actitud de una persona que verdaderamente cree en Dios, le cree a Dios. En este mundo, hermanos, nosotros vamos a tener muchos problemas. El Señor Jesucristo lo dijo así, ¿no? En el mundo
tendréis aflicción, pero que confíen en Él, porque Él ha vencido al mundo. No estamos exentos en algún momento de ser encerrados en varios problemas, pero aquí tenemos nosotros la confianza en el Señor, que Él nos va a dar la salida. Vamos a ver un texto que nos habla el siervo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, los versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor, que estamos atribulados en todo. Esto está hablando un gran siervo del Señor. Estamos hablando de Pablo aquí, ¿no? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. El problema estaba en el pueblo israelita. Había un problema. Ellos estaban asediados de este ejército y rodeados de tantas paredes que no podían escapar. Adversidades estaban a su alrededor. Pero ellos se angustiaron, y aquí el siervo dice: no temas, mantente firme. Era el único que no estaba angustiado. Por eso les decía, pues esta es la fe que tenemos que tener nosotros. Estamos angustiados, perseguidos, dice, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. ¿Saben qué? Muchos de los cristianos también han enfrentado momentos críticos que no solamente impactaron su vida, sino que le llevaron a tener mayores problemas hasta que en algún momento tocaron piso. Pero lo bueno y lo que nos motiva a nosotros es que Dios nunca nos deja en esa condición. Nunca el justo quedará desamparado para siempre. Dios quiere darse a conocer ese poder tan grande, y por eso los planes que tiene Él son grandes después de estos problemas que nos vengan. ¿Saben qué? Aunque nosotros tengamos problemas constantes, sabemos que Dios es aquel que nos va a levantar. Quisiéramos ver también un proverbio. Les pido de favor que busquen en sus Biblias el capítulo 24 del libro de Proverbios, los versículos 15 y 16, nos dice una verdad. Versículo 15 dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. A veces lo hemos tomado de una forma fuera de contexto este texto, para decir que la persona que está en Cristo puede caer en el pecado 7 veces y volverse a levantar. Y se dan cuenta que este texto no dice eso. Nos está motivando aquí y está citando al impío y le dice: pues no le aceches al justo. Tú le podrás causar un mal, 7 males pueden llegar a él, pero sabes que Dios le va a volver a levantar a esa persona. No va a quedarse en esa condición. Qué tremenda palabra para nosotros, hermanos. Tenemos que tener confianza en el Señor, que a pesar de que las circunstancias adversas sean constantes en nuestras vidas, tenemos al gran Dios de victoria que nos va a dar esa mano poderosa, nos va a extender esa mano poderosa para sacarnos de esa condición. Entonces, la confianza firme en el Señor, siempre a declarar aquella fe que tuvo el siervo Moisés ante esta adversidad. Mantienen firme la esperanza de alcanzar la victoria absoluta ante los enemigos. Esto lo veo en el versículo 13, la segunda parte, en la declaración de Moisés. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13, la segunda parte dice: y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Él ya estaba convencido de que había una salida. Dios les iba a sacar de ese momento difícil. Y luego dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. ¿Quiénes fueron los egipcios? Aquellos que le esclavizaron por 430 años, que les sometieron a duras tareas. Y aquí le dice Moisés: hasta aquí
ellos se acabaron. Esa esclavitud ya no va a venir más a nuestras vidas y estas personas que nos están esclavizando van a desaparecer. Hermanos, si nosotros ponemos esa confianza en el Señor y le entregamos nuestras vidas a Él, también aquellas cosas que nos están martirizando, esclavizando, se van a acabar. ¿Cuántas personas por estar apartadas del Señor tienen problemas constantes en su matrimonio? ¿Qué va a pasar el momento que lleguen a Cristo y le entreguen el control de su vida? Le entreguen el control de su matrimonio. Ese problema no va a volver nunca más. Hay muchas personas que por estar apartadas de Dios han permitido que sus hijos estén apartados de esa dirección de Dios. Y ahora estén enfrentando graves situaciones, envueltos en droga, en alcohol. Esas cosas no van a volver a pasar si nosotros confiamos en el Señor. Esos egipcios que nos quieren esclavizar nunca más se van a ver en nuestras vidas. Es así como terminó. Este pueblo se terminó en el mar, ¿no? Y podemos ver aquí en Éxodo capítulo 14, los versículos más adelante, el 24 hasta el 28. Ya sabemos que Dios partió ahora con la dirección de Dios. Moisés levanta la vara y parte el mar Rojo para que empiecen a cruzar hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y tras de ellos fueron también los egipcios, este ejército que quería atraparlos. Pero ¿qué pasó con ellos? Versículo 24 dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado en ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Se cumplió o no se cumplió con lo que dijo Moisés? Ya no lo vas a ver a estos que nos persiguen. Ellos van a quedar ahí. Y no sabía todavía lo que iba a pasar, pero sí, lo que sí sabía es que iba a venir una respuesta favorable de Dios, y estos egipcios ya no iban a molestarlo más. Después de esto ellos pasaron a el otro lado, al desierto, y ya no tenían ese obstáculo, ¿no? Entonces, hermanos, cuando las crisis no tienen salida, tenemos que depender totalmente de Dios, porque Él pelea nuestras batallas. Y decíamos que Dios peleará por ti. Nunca utilicemos nuestras fuerzas. Cuando nosotros queremos luchar solos, Dios nos dejará que luchemos así. Pero cuando nosotros le pedimos ayuda a Él, Él estará para defendernos. Y es por eso que tenemos que poner esa fiel confianza en el Señor. Ahora, ¿qué dice Moisés? La declaración de Moisés en el versículo 14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando Dios está en nuestras vidas, vemos la victoria, vemos solucionados los problemas, y también viene la paz, viene la calma. Qué importante entonces que nosotros tengamos esa fe que tuvo este siervo Moisés. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 hasta el 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 7 al 8, también como Dios declara aquí que le va a salvar a esta nación, a este reino.
Dice en el versículo 7: entonces animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, y esto hay que entenderlo. ¿Con quién está el brazo de carne? Está con este rey Senaquerib, rey asirio de Siria, que quería invadir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Entonces, ¿qué le dice? Más hay con nosotros. ¿Quiénes iban a pelear ahí en esa batalla? No iban a pelear los israelitas. ¿Quién iba a pelear? El ejército de Dios iba a estar ahí peleando. Y dice ahí en el versículo 8: con él está el brazo de carne. ¿Qué quiere decir esto? Humanamente nos vienen a atacarnos, pero nosotros tenemos al poderoso de nuestro lado. Y luego dice pues a continuación el versículo 8: más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Lo creemos esto? Hermanos, nosotros debemos convencernos de que Dios es aquel que está a nuestro lado, y el momento que venga una adversidad, un enemigo a atacarnos, Él estará ahí para defendernos, para pelear esa batalla. Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. La respuesta que debemos nosotros dar: confianza, hermanos, fe. Ejerzamos siempre esa fe. Sabemos que el Señor está de nuestro lado. Otro texto que también puedo citar es en este mismo libro de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 15. Dice: y dijo: oíd Judá todo, y nosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? El rey Josafat estaba gobernando Judá, y ante esto se habían levantado 3 ejércitos, hermanos, contra ellos. Y el que hizo, clamó a Dios, y Dios le envía una respuesta. Le dice pues: no temas a esto. ¿Por qué? Porque esta batalla no es tuya, esta batalla la va a pelear Dios, esta batalla es de Dios. ¿Cuáles son las batallas que estamos pasando nosotros, hermanos? ¿Cuál es la batalla que estás enfrentando en estos momentos? Si nosotros reconocemos que Él es aquel que puede sacarnos de esos momentos difíciles, entreguémosle nuestras vidas, entreguémosle ese problema al Señor. Él es el único que puede defendernos en esos momentos adversos. El pueblo de Israel no tenía salida. Este pueblo mismo dijo pues: vamos a morir en este lugar. Pero ¿cómo le sacó Dios? Haciendo ver su gran poder, partiendo ese mar en dos para que ellos puedan, en 2 partes, para que puedan pasar hacia la tierra, a la dirección en donde ellos estaban caminando, hacia la tierra prometida. Hermanos, entonces nosotros también tengamos la misma confianza que tuvo Moisés, y entendamos que en aquellos momentos difíciles Dios está para defendernos. Él es aquel que pelea por nosotros. Si estamos convencidos de esto, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies y le vamos a decir al Señor: te entrego el problema que tengo,